Los hidrocarburos son compuestos químicos conformados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono. Son los compuestos orgánicos más simples y se usan en su mayoría como combustibles, tales como cera para velas, aceite, gasolina, gas LP y gas natural, y también se usan como materia prima de productos como telas, jabones, tintes, cosméticos, medicamentos y plásticos. Los hidrocarburos se dividen en 4 diferentes categorías, 3 grupos acíclicos y uno cíclico. Lo que diferencia estos dos grupos es el anillo bencénico, el cual solo se encuentra en hidrocarburos cíclicos, también conocidos como hidrocarburos aromáticos. La diferencia entre los otros 3 grupos es su estructura molecular. Los hidrocarburos acíclicos forman cadenas de átomos de carbono, los cuales tienen enlaces con átomos de hidrógeno. A los alcanos, a veces se les conoce como hidrocarburos saturados. Esto es porque están cargados hasta donde se puede con átomos de hidrógeno. Todos sus enlaces son simples, y como el carbono tiene 4 electrones de valencia, cada átomo puede estar enlazado con 2 de hidrógeno, y aquellos en los extremos de la cadena pueden tener enlaces con 3. Sin embargo, esta cadena no es tan lineal como se ve en la estructura de Lewis. Es más parecida a la estructura esqueletal, en donde cada vértice representa un átomo de carbono y sus hidrógenos correspondientes de esta manera. La geometría molecular de los alcanos no es plana, sino que cada carbono tiene una geometría tetraédrica. Los alquenos y alquinos son muy parecidos a los alcanos, pero lo que los diferencia es que estos pueden tener respectivamente enlaces dobles o triples entre carbonos. Como los carbonos ya no están enlazados con átomos de hidrógeno en su máxima capacidad, se les conoce como hidrocarburos insaturados. Este cambio también afecta a la geometría molecular, ya que en vez de tener 4 grupos enlazantes, estos solo tienen 3 o 2 respectivamente. La geometría de los carbonos con un enlace doble se vuelve trigonal planar, y de aquellos con enlaces triples se vuelve lineal. Por otro lado, la estructura del agua es muy diferente. El átomo central de oxígeno tiene 2 grupos enlazantes, uno con cada hidrógeno y un grupo libre, lo que le da una geometría molecular doblada, o en inglés, bent. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua. Estas son algunas propiedades físicas de los hidrocarburos: densidad, viscosidad o resistencia al flujo, volatilidad y tensión superficial. Según el Gobierno de México, el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos, tiene menos densidad que el agua. Su peso específico depende de los factores físicos y de la composición química del crudo, que es aproximadamente de 0.75 a 0.95 kilogramos por litro, y esta densidad aumenta con el porcentaje del asfalto. La viscosidad o resistencia al flujo se mide por el tiempo necesario para que una cantidad dada de petróleo fluya a través de una abertura pequeña. La volatilidad del petróleo crudo depende mucho de los puntos de ebullición de los diversos componentes. La tensión superficial tiene un papel muy importante en la migración de hidrocarburos a través de rocas de la corteza terrestre. El agua tiene mayor fuerza capilar que el petróleo. Esto hace que el agua ocupe los poros más pequeños, forzando al petróleo hacia poros mayores. Estas son algunas de las propiedades físicas del agua. Es la única sustancia que se puede encontrar en los 3 estados de la materia, que son líquido, sólido y gaseoso, de manera natural en la Tierra. Su punto de ebullición es de 100 grados centígrados a nivel del mar. Y como mencionamos, el agua tiene una tensión superficial muy alta, lo que significa que es pegajosa y elástica. Se une en gotas en vez de separarse. Estas son las propiedades químicas de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. El petróleo tiene en proporción un 83 a 87% de carbono y un 11 a 14% de hidrógeno. Los petróleos se clasifican de acuerdo con las series de hidrocarburos predominantes que lo constituyen. La serie que agrupan los hidrocarburos tienen propiedades semejantes.
Dependiendo del número atómico de C y de la estructura de hidrocarburos que integran el petróleo, se tienen diferentes propiedades que se les caracterizan. Al aumentar el peso molecular de los hidrocarburos, las estructuras se hacen verdaderamente complejas y difíciles de interpretar químicamente. Y por último tenemos las propiedades químicas del agua. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. De un lado tiene carga positiva y del otro negativo. Debido a esto, estas 2 moléculas se atraen. El agua es conocida como el solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier líquido y contiene varios minerales y nutrientes. Reacciona con los óxidos, ácidos, óxidos básicos, metales, no metales y se une en las sales formando hidratos. La polaridad, solubilidad, densidad y viscosidad de los hidrocarburos puede variar según su estructura molecular y la longitud de sus cadenas carbonadas. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que consisten en carbono e hidrógeno y se dividen en 2 categorías principales: alifáticos y aromáticos. A continuación, se describen estas propiedades para ambas categorías. Primeramente, la polaridad. En los alifáticos, los hidrocarburos, como los alcanos, saturados y alquenos, tienden a ser no polares. Esto se debe a que la mayoría de enlaces son carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Son enlaces covalentes no polares, lo que significa que los electrones se comparten de manera uniforme entre los átomos. Estos compuestos tienen una electronegatividad similar entre el carbono e hidrógeno, lo que resulta en una baja polaridad y en consecuencia baja afinidad por disolventes polares como el agua. En otro caso, los aromáticos, como el benceno, son más polares que los alifáticos debido a que tienen presencia de anillos de carbono conjugados que tienen electrones pi. Estos compuestos tienen una nube electrónica más densa en el anillo, lo que les confiere una mayor polaridad en comparación con los hidrocarburos alifáticos. En caso de la solubilidad, los alifáticos son insolubles en agua debido a su baja polaridad y su falta de afinidad por las moléculas de agua. Son solubles en disolventes orgánicos no polares como el hexano o el éter. Y, por otro lado, los aromáticos también son insolubles en agua, pero pueden ser más solubles en disolventes orgánicos no polares debido a su mayor polaridad en comparación con los hidrocarburos alifáticos. En el caso de la densidad, los hidrocarburos depende de su composición y su estructura molecular específica. En general, los hidrocarburos son menos densos que el agua, lo que significa que flotarán en la superficie del agua. Finalmente, la viscosidad. La viscosidad de los hidrocarburos también depende de su estructura molecular y varía ampliamente. En general, los hidrocarburos alifáticos tienden a tener una viscosidad más baja que los aromáticos, y los hidrocarburos más largos con cadenas carbonadas más largas tienden a ser más viscosos. Recordemos que la viscosidad está relacionada con la resistencia de un fluido a fluir y es un factor importante en aplicaciones como la lubricación y la industria petroquímica. Además, es importante destacar que las propiedades pueden variar entre diferentes hidrocarburos y que las mezclas de hidrocarburos pueden tener propiedades intermedias. Además, la funcionalización química, como la adición de grupos funcionales, puede modificar significativamente estas propiedades en compuestos específicos. Dentro de las sustancias químicas comúnmente presentes en el petróleo, encontramos una amplia variedad de sustancias químicas, las cuales son una mezcla compleja de miles de compuestos químicos diferentes. La composición exacta puede variar según la fuente y proceso de refinación. Las sustancias interactúan intermolecularmente de manera que generan atracciones entre las moléculas, las cuales determinan muchas de las propiedades físicas de una sustancia, en este caso las común que conocemos en el petróleo.
Dentro de las sustancias químicas comúnmente presentes en el petróleo encontramos una amplia variedad de sustancias químicas, las cuales son una mezcla compleja de miles de compuestos químicos diferentes. La composición exacta puede variar según la fuente y proceso de refinación. Estas sustancias químicas interactúan intermolecularmente, de manera que generan las atracciones entre las moléculas, las cuales determinan muchas de las propiedades físicas que conocemos en el petróleo. Al clasificar las sustancias según sus interacciones intermoleculares semejantes, nos permite agruparlas en tres grupos principales. También encontramos hidrocarburos de diferentes longitudes de cadena, así como estructuras, de los cuales obtenemos principalmente tres cosas: el dióxido de carbono, agua y calor. La clasificación que más se repite dentro de las sustancias presentes es la dispersión de London. Dentro de esta clasificación entra la mayoría de sustancias. La dispersión de London es una fuerza débil que atrae las moléculas debido a pequeñas fluctuaciones en la distribución de electrones. Las más comunes presentes es el gas natural, el gas LP, la gasolina, el diésel, el queroseno, el combustible, las naftas, aceites y sólidos de azufre. También está presente la fuerza dipolo-dipolo, en la cual las interacciones intermoleculares tipo dipolo-dipolo ocurren cuando las moléculas con polos eléctricos opuestos se atraen entre sí, como imanes que se pueden atraer por sus polos positivo y negativo. Los que más comúnmente podemos encontrar dentro de esta clasificación son los aldehídos, los éteres, las aminas, los alquinos insaturados y los hidroperóxidos. Dentro de estas, las primeras dos son las más importantes. Los aldehídos son compuestos orgánicos de fórmula general que se representan con una cadena alifática o aromática, y los éteres son una sustancia que tiene dos residuos orgánicos unidos al mismo átomo de oxígeno. Se considera una derivada del agua. Y por último, también tenemos a los puentes de hidrógeno. En el petróleo, los puentes de hidrógeno no son tan relevantes como las dos ya antes mencionadas, ya que en el petróleo principalmente consiste de hidrocarburos no polares que forman este tipo de enlaces. Este tipo de enlace es un producto del enlazado entre un átomo muy electronegativo con un átomo de hidrógeno. También podemos encontrar en esta clasificación a los alcoholes, los fenoles y los ácidos carboxílicos. Para la separación de hidrocarburos del agua, usaremos el método de los desnatadores, específicamente el desnatador Giant Octopus. Esta forma de separación consiste en separar dos sustancias de diferente densidad, extrayendo la más densa de la superficie de la otra. Este sistema innovador consiste de 15 bandas de cerdas distribuidas en 3 módulos. Sus principales características son las siguientes. Recuperación de 360 grados. Esto quiere decir que puede capturar petróleo en un rango completo de 360 grados alrededor de su ubicación. Gracias a esto maximiza la capacidad de recuperación de los hidrocarburos. Máxima área de recuperación. Gracias a las 15 bandas y los 3 módulos puede recoger una gran cantidad de petróleo en un solo paso. Potencia. El desnatador Giant Octopus está equipado con 2 bombas de desplazamiento positivo DOP-250 Dual. Las bombas de desplazamiento positivo son un tipo de bomba que mueve fluidos atrapando una cantidad fija de líquido y luego lo desplaza hacia la salida. Esto significa que estas bombas son eficaces para manejar líquidos viscosos como el petróleo y tienen un flujo constante. El uso de estas bombas hace que el desnatador esté diseñado para ser efectivo incluso en condiciones marítimas desafiantes y en áreas donde se producen derrames de petróleo en el océano. Sistema de transporte y despliegue rápido. El Giant Octopus se ofrece como parte de un sistema en contenedor, lo que facilita su transporte y despliegue rápido en caso de emergencias. Eficiencia de recuperación. Durante las pruebas OMSET demostró una gran cantidad de recuperación de hidrocarburos de alta viscosidad. Ahorro de espacio. Ofrece ahorros significativos en espacio de almacenamiento para los usuarios, gracias a su eficiencia en la recuperación y la menor cantidad de agua recogida. Reemplazar desnatadores similares con ese sistema puede reducir la necesidad de tanques y barcazas.
Los derrames de petróleo representan una catástrofe ambiental colosal. Cuando ocurren, liberan una marea de contaminación que se extiende mucho más allá de las zonas inmediatas, afectando profundamente a los ecosistemas acuáticos y terrestres. Los productos químicos tóxicos presentes en el petróleo crudo pueden envenenar la vida marina, dañando poblaciones de peces, aves marinas y otros organismos marinos. La flora y fauna costera también sufre, ya que las manchas de petróleo pueden sofocar hábitats críticos como manglares y humedales. Sin embargo, el impacto no se detiene en el ámbito ecológico. Las comunidades que dependen en gran medida de la pesca y la agricultura costera se ven devastadas, ya que sus fuentes de alimentos y medios de vida se ven gravemente afectados. La contaminación del agua potable agrava aún más la crisis, poniendo en riesgo la salud de las personas que viven en estas áreas. La limpieza de un derrame de petróleo es un proceso costoso y desafiante. Los métodos de recuperación y limpieza pueden ser insuficientes, y en muchos casos, los efectos a largo plazo persisten, lo que lleva a una pérdida continua de biodiversidad y un deterioro de la calidad de vida en las comunidades afectadas. En muchos casos de derrames de petróleo, es evidente que no se ha respetado adecuadamente el derecho al agua ni el derecho a un medio ambiente sano para las comunidades afectadas. Los derrames de petróleo tienen el potencial de contaminar gravemente las fuentes de agua dulce, como ríos, lagos y acuíferos. Esto pone en peligro el acceso a agua limpia y segura para beber y para actividades cotidianas. Además, estos derrames tienen un impacto significativo en el medio ambiente, afectando la calidad del aire, el suelo y los ecosistemas, lo que compromete el derecho de las comunidades a disfrutar un medio ambiente saludable y equilibrado. En muchos casos, las comunidades afectadas por derrames de petróleo han experimentado graves consecuencias para su salud, seguridad alimentaria y calidad de vida, lo que demuestra que se han violado sus derechos. Por lo tanto, es crucial que las autoridades y las empresas asuman responsabilidad de prevenir estos derrames y de abordar de manera efectiva sus consecuencias para garantizar el respeto de los derechos al agua y a un medio ambiente sano de estas comunidades.